Mi prometida pidió un pase libre para probar a otro hombre antes de la boda. Yo le di un pase permanente a la soltería y de paso la borré de mi nube. Me llamo Tom y tengo 29 años. Trabajo en el área de seguridad aeronáutica, lo que en resumen significa que me paso la vida entre aeropuertos, hoteles de tránsito y salas de revisión en diferentes ciudades supervisando protocolos y asegurándome de que todo el personal cumpla con las normativas federales. Es un trabajo agotador que me exige viajar constantemente y pasar días o incluso semanas enteras lejos de casa, pero la compensación económica es bastante alta y yo soportaba las jornadas extenuantes con la única motivación de construir un futuro sólido y sin preocupaciones financieras para mí y para mi prometida Katia. Katia y yo llevábamos casi 3 años juntos y nuestra relación siempre me pareció estable, tranquila y llena de confianza mutua, o al menos eso era lo que yo creía ciegamente hasta hace muy poco. Faltaban exactamente 2 meses para nuestra boda, ya teníamos el salón reservado, el banquete pagado en su totalidad, las invitaciones entregadas y hasta los vuelos para nuestra luna de miel en Europa comprados y confirmados. Yo acababa de regresar de una auditoría de seguridad de 5 días en Chicago y estaba exhausto. Lo único que quería era soltar mi maleta en el pasillo, quitarme el traje, tomar una ducha caliente y cenar algo con la mujer que amaba. Sin embargo, cuando abrí la puerta de nuestra casa me encontré con una escena completamente diferente a la que esperaba. Katia estaba sentada en los taburetes de la isla de la cocina esperándome en silencio con una postura rígidamente recta, las manos entrelazadas sobre la cubierta de granito y una expresión facial que me heló la sangre al instante. Tenía esa mirada vacía y seria que la gente usa cuando está a punto de darte la noticia de que alguien falleció o de que tienen una enfermedad terminal. Dejé mis cosas a un lado y me acerqué rápidamente preguntándole si estaba bien o si había pasado algo malo con su familia, pero ella simplemente me pidió que me sentara porque teníamos que hablar como 2 adultos maduros sobre nuestro futuro. Su tono de voz no era triste ni ansioso, sino más bien ensayado, como si hubiera practicado ese discurso frente al espejo durante horas mientras yo estaba en mi vuelo de regreso. Me senté frente a ella sintiendo como el cansancio del viaje desaparecía de golpe reemplazado por un nudo en el estómago y la escuché hablar sin interrumpirla. Katia empezó a decirme que me amaba profundamente, que yo era el hombre perfecto, que le encantaba la vida que estábamos construyendo y que no podía imaginar a un mejor esposo para ella, pero que había estado sintiendo mucha ansiedad prenupcial últimamente. Yo asentí comprensivo pensando que era el estrés normal de planear un evento tan grande, y estuve a punto de tomarle la mano para tranquilizarla cuando ella soltó la verdadera bomba. Me confesó mirándome directamente a los ojos que había desarrollado una conexión emocional y física muy intensa con un tipo llamado Luis, que es un gerente de proyectos que había entrado a trabajar a su oficina hace unos 6 meses. Antes de que yo pudiera procesar lo que acababa de escuchar, Katia aceleró el ritmo de su discurso y me explicó que no quería serme infiel a mis espaldas porque me respetaba demasiado. Así que su gran solución, su brillante idea para salvar nuestro compromiso, era pedirme formalmente un pase libre de 1 mes. Quería mi permiso explícito para salir con Luis, explorar esos sentimientos que tenía reprimidos y acostarse con él antes de la boda, argumentando con una frialdad aterradora que necesitaba sacarse esa duda del sistema para estar completamente segura de que no se arrepentiría de casarse conmigo después de dar el sí en el altar. Ella insistió en que esto nos haría más fuertes como pareja, que la honestidad era la base de nuestro matrimonio y que yo debía valorar el hecho de que me le estuviera pidiendo de frente en lugar de engañarme a escondidas en un motel barato. Me quedé en silencio durante lo que parecieron horas procesando la magnitud de su audacia. No grité, no tiré cosas al piso, no le reclamé ni la insulté porque mi cerebro simplemente entró en un modo de supervivencia fría y analítica. Me di cuenta en ese preciso instante de que ella no me estaba pidiendo permiso para una aventura pasajera, sino que me estaba poniendo en una lista de espera, manteniéndome como su opción segura y económicamente estable mientras iba a probar si la hierba era más verde del otro lado con su compañero de oficina. Sentí un asco profundo, una decepción tan grande que me dejó sin palabras por un buen rato hasta que finalmente la miré y le dije que no habría ningún pase libre, que no habría ningún periodo de exploración y que, de hecho, tampoco habría ninguna boda porque nuestra relación terminaba en ese mismo segundo. Ella pareció genuinamente sorprendida por mi reacción, empezó a llorar, a decir que yo estaba siendo irracional, que estaba tirando 3 años a la basura por una simple crisis de honestidad y que al menos debíamos ir a terapia de pareja para discutirlo antes de tomar decisiones drásticas. Me levanté de la silla, le dije que no había nada que discutir con una persona que necesita probar a otros hombres para saber si me ama, y me fui directo a la habitación a empacar una maleta con suficiente ropa para un par de semanas. Salí de la casa dejándola llorando en la cocina mientras me rogaba que me calmara y conduje directamente hasta el departamento de mi mejor amigo Cody. Necesito saber si estoy exagerando al cortar todo de raíz tan rápido, aunque en el fondo sé que hice lo correcto, el dolor de la traición me tiene dudando de mi propia cordura. Escribiré más detalles cuando logre dormir un poco. Edición.
Gracias a todos por los comentarios y los mensajes de apoyo. Para responder algunas dudas recurrentes en los comentarios. No, nunca sospeché nada sobre este tal Luis. Ella lo mencionaba ocasionalmente como un compañero de trabajo más que ayudaba en la coordinación logística de su departamento y nunca noté señales de alerta como que escondiera el teléfono o llegara tarde, supongo que porque construyeron su conexión emocional. En horario laboral y durante los almuerzos de la oficina mientras yo estaba fuera del estado revisando escáneres de aeropuertos. Sobre si creo que ya se acostaron, honestamente no lo sé y a este punto ya ni siquiera me importa. El simple hecho de que haya planeado esa conversación, que haya estructurado un argumento para pedirme permiso de irse a la cama con otro hombre a semanas de ponernos los anillos es suficiente traición para mí. Ya estoy instalado en el sofá de Cody y estamos planeando los siguientes pasos porque no pienso dejar que ella manipule esta situación a su favor. Actualización 1. Han pasado un par de semanas desde mi publicación original y las cosas han escalado de una manera que parece sacada de una película de venganza corporativa, pero les juro que cada paso que he dado ha sido fríamente calculado con la ayuda de Cody, quien resulta ser un estratega brillante cuando se trata de manejar crisis personales. La misma noche que llegué a su departamento y le conté lo que había pasado, Cody me sirvió un trago fuerte, me sentó en su comedor, sacó una libreta y me dijo que teníamos que controlar la narrativa antes de que Katy empezara a llamar a todo el mundo llorando y diciendo que yo la había abandonado por un malentendido o por miedo al compromiso, lo cual es un clásico movimiento de manipulación para quedar como la víctima. Así que esa misma madrugada redacté un mensaje largo, directo y sumamente educado, pero sin filtros, explicando exactamente lo que había sucedido. Escribí que lamentaba informarles que la boda quedaba cancelada con efecto inmediato porque Katia me había confesado tener sentimientos por su compañero de trabajo Luis y me había pedido un pase libre para tener intimidad con él antes de casarnos, una condición que yo obviamente no podía aceptar y que por tanto la relación estaba terminada irrevocablemente. Copié ese mensaje y se lo envié directamente por WhatsApp a los padres de Katia, a su hermana mayor, a mis propios padres y a nuestro círculo de amigos más cercanos. La explosión fue inmediata. A la mañana siguiente mi teléfono estaba inundado de llamadas perdidas. La madre de Katia me dejó un mensaje de voz llorando y pidiéndome disculpas en nombre de su hija diciendo que no tenía idea de lo que le pasaba por la cabeza, mientras que mi propia familia me brindó un apoyo incondicional. Katia me mandó decenas de mensajes furiosos acusándome de ser un inmaduro vengativo por haber expuesto su momento de confusión privada ante sus padres y arruinar su reputación con nuestra familia, pero yo simplemente bloqueé su número porque no tenía intenciones de debatir con ella. El golpe preventivo funcionó a la perfección y me ahorró tener que dar explicaciones dolorosas a cada invitado. Ese mismo día pedí un permiso especial en el trabajo para ausentarme una semana y me dediqué a desmantelar la boda pieza por pieza. Llamé al lugar de eventos, al servicio de catering, al florista, al fotógrafo y al DJ. Les expliqué brevemente la situación y cancelé todos los contratos asumiendo voluntariamente la pérdida de los depósitos no reembolsables, que ascendían a varios miles de dólares. El dueño del servicio de banquetes incluso me ofreció guardar el crédito para un evento futuro compadeciéndose de mi situación, pero yo le agradecí y le dije que prefería perder ese dinero y tener un cierre limpio en lugar de lidiar con transferencias o disputas legales con mi ex. Pagué el costo de mi libertad en efectivo y valió cada centavo para demostrarle a ella que no me importaba el dinero y que no había marcha atrás. Pero la parte que realmente destrozó el mundo de Katia vino un par de días después, cuando empezamos a desenredar nuestra vida digital compartida. Durante los 3 años que vivimos juntos, yo había asumido el pago y la administración de absolutamente todas nuestras cuentas de servicios, por lo que legalmente todo estaba a mi nombre y asociado a mis tarjetas de crédito. Una noche, sentado con Cody y unas pizzas, me dediqué a cambiar todas y cada una de las contraseñas. Las saqué de mi cuenta de Netflix, de Amazon Prime, de la plataforma de entrega de comida a domicilio que ella usaba casi diario para almorzar en su oficina y hasta de la aplicación premium de rutinas de fitness que usaba en el gimnasio. El golpe de gracia fue nuestra cuenta familiar de almacenamiento en la nube. Katia es un poco desorganizada con la tecnología y usaba una carpeta dentro de mi terabyte de almacenamiento de pago para guardar respaldos de sus documentos personales, fotos y lo más importante, las presentaciones y hojas de cálculo de su trabajo, todo sincronizado desde su laptop a mi servidor en la nube. Con un par de clics eliminé su perfil de usuario invitado y revoqué su acceso por completo. No borré sus archivos para no incurrir en un problema legal destructivo. Simplemente los comprimí en un archivo encriptado y se los envié por correo electrónico mediante un enlace temporal con una nota seca que decía que su periodo de prueba en mi plan familiar había expirado, dejándola sin acceso inmediato a su ecosistema digital justo la semana que tenía que entregar reportes de fin de mes. A través de un amigo en común me enteré de que Katia tuvo un ataque de pánico en su oficina cuando descubrió que no podía acceder a sus aplicaciones habituales ni sincronizar sus archivos de trabajo, dándose cuenta finalmente de que la vida cómoda,
subsidiada y estable que yo le proporcionaba se había evaporado de la noche a la mañana por su brillante idea de explorar su conexión con Luis. He decidido mantener la distancia cero y concentrarme en reorganizar mis finanzas y buscar un departamento nuevo para mí solo. Sé que el proceso de sanación tomará tiempo, pero cada vez que siento tristeza recuerdo la frialdad con la que me pidió ese pase libre en la cocina y la rabia me empuja a seguir adelante. Edición. Quiero responder un par de preguntas que se han repetido mucho en los comentarios y en mis mensajes privados porque me parece importante cerrar esos cabos sueltos. Muchos de ustedes me preguntaron qué pasó con el anillo de compromiso y si tuvimos que vernos para el tema del departamento. Sobre el departamento, afortunadamente el contrato de arrendamiento estaba solo a mi nombre y le faltaban apenas 2 meses para vencer, así que hablé con el propietario. Le pagué una penalización por romper el contrato anticipadamente y saqué todas mis cosas con la ayuda de Cody mientras Katia estaba en su oficina intentando resolver el desastre de sus archivos perdidos. Le dejé las llaves sobre la barra de la cocina con una nota informándole que tenía 30 días para desalojar el lugar o asumir el nuevo contrato de renta con su propio dinero, lo cual dudaba que pudiera hacer sola considerando sus gastos. En cuanto al anillo, era una joya de platino con un diamante de corte princesa que me había costado bastante dinero. Como nuestra ruptura fue un escándalo familiar, el padre de Katia, que es un hombre bastante tradicional y honorable, la obligó a devolverme el anillo. Él mismo me lo entregó en un café un par de semanas después, pidiéndome disculpas una vez más por el comportamiento de su hija y deseándome lo mejor. Vendí el anillo a un joyero de confianza, perdí algo de dinero en la transacción por la depreciación natural, pero usé lo que recuperé para amueblar mi nuevo lugar y comprarme una buena botella de whisky escocés. Muchos de ustedes, especialmente los que trabajan en áreas de tecnología o derecho, me preguntaron si Katia intentó demandarme o tomar represalias legales por haberla bloqueado de la cuenta de almacenamiento en la nube y haberle quitado el acceso a sus archivos de trabajo. La respuesta corta es no, pero la respuesta larga es bastante más patética. Unos 3 días después de que le envié el enlace encriptado con sus archivos comprimidos, recibí una llamada de un número desconocido que resultó ser el cuñado de Katia, un tipo que acaba de graduarse de la escuela de leyes y que se cree el protagonista de un drama legal de televisión. El sujeto intentó intimidarme por teléfono usando una jerga legal muy rebuscada, diciendo que yo había cometido un delito cibernético al retener propiedad intelectual de la empresa de Katia y que estaban preparando una demanda por daños y perjuicios. Yo dejé que hablara durante 5 minutos completos sin interrumpirlo, escuchando cómo se ahogaba en sus propios argumentos, y cuando por fin se quedó sin aire le respondí con la mayor calma del mundo. Le recordé que la cuenta estaba a mi nombre, pagada con mi tarjeta de crédito personal desde hacía años, que ella era solo una usuaria invitada a la que yo le había revocado el privilegio de uso, y que yo no había borrado ni secuestrado absolutamente nada, ya que tenía el comprobante del correo electrónico donde le entregué una copia íntegra de cada uno de sus malditos documentos. Le sugerí irónicamente que si querían demandarme adelante, que mi abogado corporativo estaría encantado de revisar el caso, pero que le advirtiera a Katia que durante el proceso de descubrimiento legal toda su infidelidad y los motivos de la ruptura se harían públicos en un registro de la corte. El cuñado balbuceó un par de excusas, colgó el teléfono y nunca más volví a saber de amenazas legales. Supongo que Katia se dio cuenta de que no tenía dinero para pagar un abogado real y que hacer más ruido solo la perjudicaría. Actualización 2. Han pasado alrededor de 2 meses desde que cancelé la boda y corté todo contacto directo con Katia y, aunque mi intención era simplemente desaparecer de su radar y sanar en paz, el mundo es un lugar dolorosamente pequeño y los chismes de oficina viajan más rápido que la luz. Cody y yo tenemos un amigo en común que trabaja en el departamento de contabilidad de la misma empresa que Katia, un tipo muy discreto pero que tiene acceso a todos los rumores de los pasillos, y fue el quien nos mantuvo al tanto de la espectacular implosión de la nueva vida romántica de mi exprometida. Resulta que, tras el desastre de nuestra ruptura y al verse sola, Katia decidió ir con todo a por su conexión emocional y formalizó su relación con Luis casi de inmediato. Supongo que en su cabeza retorcida, si lograba que lo de Luis funcionara, todo el daño que había causado, la cancelación de la boda y la humillación frente a su familia tendrían algún tipo de justificación cósmica. Empezaron a llegar juntos a la oficina, a salir a comer a la vista de todos y a comportarse como la pareja perfecta de comerciales corporativos. Lo que Katia no sabía, y lo que Luis había ocultado meticulosamente a todos en la sucursal, era que él también tenía una doble vida. Luis no era el soltero codiciado y misterioso que aparentaba ser, de hecho, llevaba 4 años de relación y estaba comprometido con una mujer que vivía en Denver, la ciudad de donde él había sido transferido temporalmente para este proyecto. La mentira de Luis se desmoronó de la manera más moderna y patética posible. Katia, en un intento desesperado por validar su nueva relación y quizás para enviarme un mensaje indirecto asumiendo que yo la estaba vigilando, subió una serie de fotos a su cuenta de Instagram. Eran fotos de un fin de semana que pasaron juntos en una cabaña alquilada en las montañas, posando abrazados,
tomando vino frente a una chimenea y etiquetando la ubicación junto con el usuario de Luis. Él siempre había sido cuidadoso de no tener redes sociales activas con su nombre real, pero Katia etiquetó la cuenta corporativa secundaria que él usaba para seguir a sus clientes. El algoritmo hizo su magia oscura y, de alguna manera, a través de sugerencias de amigos en común o etiquetas cruzadas, la prometida de Luis en Denver vio la publicación. La reacción de la prometida de Luis fue nuclear, algo que francamente me causó una mezcla de sorpresa y una profunda satisfacción vengativa cuando me enteré. Ella no se limitó a confrontar a Luis en privado, sino que tomó capturas de pantalla de todas las fotos románticas de Katia, recopiló meses de mensajes de texto donde Luis le decía que estaba trabajando hasta tarde cuando en realidad estaba construyendo su conexión con mi ex, y publicó un álbum completo en Facebook y LinkedIn. Sí, leyeron bien, en LinkedIn. Etiquetó a Luis, etiquetó a Katia, etiquetó a la empresa para la que ambos trabajaban y escribió un manifiesto detallando cómo este gerente de proyectos utilizaba sus viajes de negocios para acostarse con sus subordinadas y compañeras de trabajo mientras ella planeaba su boda en otra ciudad. El escándalo en la oficina fue monumental. Según nuestro informante infiltrado, el Departamento de Recursos Humanos tuvo que intervenir inmediatamente porque el perfil público de la empresa estaba siendo bombardeado con comentarios negativos y burlas de clientes y proveedores que vieron la publicación viral. Fue en ese momento de crisis corporativa donde Luis demostró la clase de basura humana que realmente es y dejó a Katia completamente expuesta. Para salvar su propio empleo y su reputación, Luis solicitó una reunión urgente con los directores y con recursos humanos. En esa junta, con una frialdad sociopática, Luis declaró que él era la víctima de la situación, alegando que Katia se había obsesionado con él, que ella lo había perseguido agresivamente aprovechando su vulnerabilidad por estar lejos de casa y que él había cedido a la presión por miedo a que ella saboteara sus proyectos, pintándola básicamente como una acosadora desquiciada que había arruinado su compromiso. Katia intentó defenderse, por supuesto, mostró mensajes y correos intentando probar que la relación era consensuada y mutua, pero el daño ya estaba hecho. La política de la empresa sobre relaciones entre empleados de distinto rango jerárquico era estricta y, ante la amenaza de una demanda por acoso o por daño a la imagen corporativa, la gerencia tomó la decisión más fácil y misógina del manual. Obligaron a Katia a firmar su renuncia inmediata bajo la amenaza de despedirla sin referencias y con una mancha permanente en su historial laboral, mientras que a Luis simplemente le dieron una advertencia por escrito, lo suspendieron 2 semanas sin goce de sueldo y aprobaron su traslado de regreso a la oficina de Denver para alejarlo del drama. A las pocas semanas nos enteramos de que Luis, utilizando sus dotes de manipulación, había logrado convencer a su prometida en Denver de que todo había sido un error terrible inducido por el estrés y la soledad, y ella sorprendentemente lo perdonó y retomaron sus planes de boda. Katia, por otro lado, se quedó absolutamente sin nada. Había perdido al hombre que la mantenía y amaba, había destruido su relación con su familia por el escándalo de nuestra boda cancelada, había perdido su trabajo estable por culpa de su amante y ahora era el hazmerreír de todo su círculo profesional. Escuchar todo esto me dio una sensación de cierre inesperada, confirmando que mi instinto de huir en el momento que me pidió ese pase libre fue la decisión más acertada de toda mi vida. Actualización 3. Ha pasado un buen tiempo desde mi última actualización y mi vida ha cambiado drásticamente para bien, lo cual me confirma que a veces las peores tragedias son en realidad oportunidades disfrazadas. Después de todo el caos inicial decidí que necesitaba un cambio de escenario radical para dejar atrás los fantasmas del pasado, así que hablé con mis supervisores y solicité una transferencia permanente. Me mudé a Texas, compré una casa hermosa en los suburbios de Dallas aprovechando que es un hub aeronáutico gigante que facilita enormemente mi logística de trabajo, y empecé a construir una vida nueva desde cero. Además, hace un par de meses conocí a una mujer maravillosa llamada Sara, es piloto comercial. Entiende perfectamente lo demandante que es mi estilo de vida y tenemos una dinámica basada en el respeto genuino y la lealtad absoluta, algo que ahora valoro más que nunca. Pensé que el capítulo de Katia estaba cerrado y sellado bajo 7 llaves, pero el destino tiene un sentido del humor bastante retorcido y decidió ponerme a prueba una última vez. La semana pasada tuve que viajar a Kansas City para supervisar la instalación de unos nuevos equipos de rayos X en las terminales de carga del aeropuerto internacional. Era un martes por la noche. Llovía a cántaros y yo estaba agotado después de un turno de 14 horas, así que decidí cenar en el restaurante del hotel donde me hospedaba, un lugar elegante de cortes de carne con iluminación tenue y un ambiente muy tranquilo. Estaba sentado solo en una mesa pequeña revisando unos correos en mi teléfono y terminando mi corte de carne cuando escuché una voz vacilante pronunciar mi nombre a mis espaldas. Me giré lentamente y ahí estaba ella. Katia llevaba el uniforme de una cadena de hoteles de menor categoría, lo que me hizo deducir que estaba trabajando allí en recepción o eventos y que probablemente había terminado en Kansas City buscando refugio con unos tíos lejanos que sabía que vivían en la zona, tratando de escapar de la reputación que se había ganado en nuestra ciudad natal.
Se veía demacrada, mucho más delgada que la última vez que la vi, con ojeras profundas y una postura encorvada que denotaba una derrota absoluta. Sus ojos se llenaron de lágrimas en el instante en que hice contacto visual con ella, y sin pedir permiso, se dejó caer en la silla frente a mí con las manos temblando sobre la mesa. Comenzó a hablar atropelladamente, sollozando en voz baja para no llamar la atención de los demás comensales. Me dijo que había estado pensando en mí todos los días durante los últimos 8 meses, que no había noche en la que no llorara arrepintiéndose de lo que me había hecho y que haber perdido mi amor era el castigo más grande que la vida le había podido dar. Me contó brevemente su versión del infierno que vivió con Luis, cómo él la había manipulado, cómo la había dejado en la calle sin trabajo y sin dignidad, y cómo se dio cuenta demasiado tarde de que yo era lo único real y valioso que tenía en su existencia. Terminó su monólogo extendiendo la mano para intentar tocar la mía, suplicándome con la voz rota que le diera una oportunidad, no para volver a ser novios inmediatamente, sino para tomar un café, para hablar, para demostrarme que había cambiado y que estaba dispuesta a pasar el resto de su vida compensando su error. Yo la escuché en completo silencio, sin mover un solo músculo, observando cómo la mujer por la que alguna vez estuve dispuesto a dar mi vida entera se desmoronaba frente a mi plato a medio terminar. Esperé sentir algo, busqué en mi interior algún rastro de la rabia que me consumió meses atrás, busqué algo de tristeza o incluso una pizca de compasión por su situación miserable, pero no encontré absolutamente nada. Lo único que sentí fue una profunda e inquebrantable indiferencia. Retiré mi mano suavemente antes de que ella pudiera tocarla, me limpié la boca con la servilleta de tela y la miré directamente a los ojos con la misma frialdad con la que ella me había pedido permiso para acostarse con otro hombre en la cocina de nuestro antiguo departamento. Le dije con un tono de voz calmado, monótono y sin una gota de empatía, que lamentaba mucho que las cosas no hubieran funcionado con su compañero de trabajo y que su plan maestro hubiera resultado en un fracaso tan espectacular, pero que esos problemas ya no me incumbían en lo más mínimo. Le informé de manera casual que ahora vivía en Texas, que era sumamente feliz, que estaba en una relación con una mujer que no necesitaba explorar sus opciones a mis espaldas y que, para mí, ella ya no era más que una extraña que casualmente se parecía a alguien que conocí en otra vida. Le pedí amablemente que se levantara de mi mesa porque estaba interrumpiendo mi cena y mi descanso después de un largo día de trabajo. Katia se quedó paralizada. El color desapareció de su rostro y dejó caer los brazos a los costados como si le hubiera dado una bofetada física. Abrió la boca para intentar articular otra súplica, pero al ver la completa falta de emoción en mi mirada entendió que no había ninguna grieta en mi armadura, que no había ninguna puerta entreabierta y que me había perdido para siempre. Se levantó lentamente, murmuró un lo siento apenas audible, se dio la media vuelta y salió caminando bajo la lluvia hacia el estacionamiento, arrastrando los pies y desapareciendo en la oscuridad de la noche de Kansas City. Yo llamé al mesero, pedí un café negro para terminar mi comida, dejé una buena propina y subí a mi habitación sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en casi un año. Llamé a Sara por videollamada para darle las buenas noches antes de dormir y no le mencioné el encuentro porque, sinceramente, sentí que ni siquiera valía la pena arruinar nuestra conversación hablando del pasado. Escribo esto como mi última actualización en este foro para agradecerles a todos los que me aconsejaron mantenerme firme en mi decisión cuando mi mundo se estaba cayendo a pedazos. Si alguien está leyendo esto y se encuentra en una situación similar donde su pareja les pide pausas, tiempos o pases libres bajo el disfraz de la honestidad, no lo duden ni un segundo, empaquen sus cosas, cierren la puerta y no miren atrás, porque el respeto propio es el único cimiento sobre el que pueden reconstruir una vida verdaderamente feliz. Gracias por leer mi historia. Cierro sesión y sigo adelante. Actualización 4. Pensé que mi encuentro bajo la lluvia en Kansas City sería verdaderamente la última vez que sabría de Katia, pero subestimé gravemente la capacidad de insistencia de una persona que se ha quedado sin opciones. Aproximadamente una semana después de haberla rechazado fríamente en el restaurante del hotel, estaba en mi oficina en Texas revisando la bandeja de entrada de mi correo electrónico personal cuando vi un mensaje que había logrado esquivar mis filtros de spam. Venía de una dirección de correo genérica recién creada, pero el asunto decía, por favor, no lo borres. Solo lee esto una vez y te prometo que desapareceré. Normalmente lo habría eliminado sin abrirlo, pero una parte de mí, esa parte oscura que a veces disfruta confirmando que tomó la decisión correcta, me impulsó a hacer clic. Era un correo larguísimo, fácilmente de unas 4 páginas de texto continuo donde ella finalmente se quitaba la máscara y dejaba de lado la narrativa de la confusión romántica para mostrarme la realidad desnuda de su caída en desgracia. Katia me explicaba en el texto que después de que el escándalo de su despido se hizo público en su círculo social, sus padres le retiraron por completo la palabra. Al parecer, su padre, un hombre orgulloso que había sido humillado teniendo que devolverme el anillo de compromiso, le dijo que no la quería cerca de la casa familiar hasta que demostrara que podía valerse por sí misma sin destruir la vida de hombres honestos. Sin el apoyo financiero de su familia,
sin mi tarjeta de crédito y sin poder conseguir un trabajo corporativo decente debido a que su nombre estaba manchado en la industria local por culpa del post viral de LinkedIn, Katia se había visto obligada a vender la mayor parte de su ropa de diseñador, sus joyas y su auto para poder sobrevivir. Me describió con lujo de detalles cómo terminó trabajando en la recepción de ese hotel de mala muerte en Kansas City, viviendo en un cuarto de motel rentado por semanas, comiendo fideos instantáneos y lidiando con turnos nocturnos donde los clientes le gritaban por problemas con el agua caliente. Pero la parte verdaderamente reveladora del correo fue cuando empezó a hablar de Luis. Katia admitió con una honestidad brutal que la famosa conexión que sentía con él era una completa ilusión fabricada. Me confesó que las semanas previas a nuestra boda se había sentido abrumada por la monotonía de nuestra rutina estable, y que Luis simplemente se dedicó a escucharla quejarse, dándole la validación y la emoción barata que ella confundió con pasión desenfrenada. En el correo, Katia escribió una frase que se me quedó grabada en la memoria. Me di cuenta muy tarde de que no quería a Luis, lo que quería era la emoción del peligro, pero asumiendo que tú siempre estarías ahí como mi red de seguridad para atraparme si me caía. Cuando me quitaste la red, me estrellé contra el concreto y perdí todo lo que me hacía ser yo. Leí esa frase varias veces y me di cuenta de la triste realidad de su arrepentimiento. Katia no me extrañaba a mí como ser humano, no extrañaba nuestras pláticas de madrugada, ni mis chistes malos, ni la forma en que yo la cuidaba cuando se enfermaba. Lo que Katia extrañaba desesperadamente era la comodidad que yo le proveía. Extrañaba el departamento con calefacción central, las suscripciones pagadas, los viajes con todo incluido y la absoluta paz mental de saber que sus problemas financieros siempre serían resueltos mágicamente por mí. Estaba arrepentida, sí, pero no de haberme roto el corazón, sino de haber arruinado su propio estilo de vida acomodado. No sentí ni una pizca de lástima por ella. De hecho, me sentí profundamente aliviado de haberme dado cuenta de su verdadera naturaleza antes de firmar un documento legal que me atara a ella financieramente de por vida. Le tomé un par de capturas de pantalla al correo, se las envié a Cody con el mensaje «Mira lo que arrastró la marea», bloqueé esa nueva dirección de correo electrónico y borré el mensaje original de mi bandeja de entrada de forma permanente. No le respondí una sola palabra, porque el silencio es la respuesta más fuerte que le puedes dar a alguien que se alimenta de la atención ajena. A cualquier persona que esté leyendo esto en este momento y que esté atravesando por una situación similar de infidelidad, falta de respeto o manipulación emocional, les dejo este último consejo que aprendí a la mala. Nunca negocien su propio valor para mantener a alguien más en su vida. Si tu pareja te pide tiempo, te pide espacio para salir con otros, o peor aún, te pide permiso explícito para acostarse con un tercero solo para estar seguros, levántate de la mesa, recoge tu dignidad y vete en ese mismo instante. No eres el plan B de nadie, no eres una red de seguridad financiera y no eres un personaje secundario en la historia de exploración de alguien más. Tienes derecho a ser la primera y única opción de la persona que amas.